Les saludamos con la paz del Señor a todos sus hermanos que van a estar a través de la plataforma de este medio, a través también de Levántate y Resplandece. Vamos a compartir la palabra de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes en esta noche, hermanos. Amén. Vamos en este día a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 3, hermanos. Amén. Y vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve ya para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, que quiere decir también pisada, quiere decir la palabra hollada, hermanos. Amén. Vamos a orar en esta noche, iglesia del Señor. Incline su rostro. Padre amado, Señor, te damos gracias en este día. Bendito eres, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor de señores y Rey de reyes, mi Señor y mi Salvador, que nos permites hoy poder estar acá delante de ti para poder hoy compartir tu palabra, reconociendo, Señor, que sin ti nada soy, Dios mío, nada soy sin ti, Padre eterno. Poderoso eres, digno eres de toda honra, gloria y honor. En esta noche, Dios mío, con un corazón dispuesto, Padre, queremos aprender de tu palabra, Señor. Tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, por la verdad de tu palabra, Señor. Tu Santo Espíritu derrame ese conocimiento, entendimiento de tu palabra para comprender, entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos, Dios mío. En esta noche bendito eres, Dios, mi Señor y mi Salvador. Hoy, Dios mío, háblanos a la luz de tu palabra, Señor. Estamos aquí con un corazón dispuesto hoy, Señor, a que tú nos hables y escuchar tu voz. Por medio de tu Espíritu Santo, habla a tu pueblo, a tu iglesia, habla a cada vida, a cada corazón, Dios mío, que va a ir escuchando esta palabra, Señor, porque hoy tú nos demandas que debemos ser la sal de esta tierra, bendito Dios. Señor, te entrego cada vida que está en este lugar, Señor, y allá donde van escuchando tu palabra, Dios mío, en tu nombre, Señor Jesús, y que nada ni nada se interponga hoy a tu palabra, Señor. Toda obra de las tinieblas, Señor, no prevalecen en tu nombre, Jesús, Dios Todopoderoso. Bendito eres, Señor de señores y Rey de reyes, Padre eterno, Santo de Israel. En tu nombre, maravilloso Dios, maravilloso Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Toma asiento ahí donde estás. Y vamos a tomar atención a la palabra del Señor. Tema: la sal de la tierra. Puedes tomar atención y tomar apuntes también, hermanos. Amén. Basado en este pasaje bíblico. Dice Jesús: vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Cuando Jesús termina ya las enseñanzas de las bienaventuranzas que nos da más adelante, ¿verdad? De Mateo 5. En adelante nos habla acerca de las bienaventuranzas. Y hoy, hermanos, en este texto Jesús habla de la relación entre sus discípulos y los demás. Cuando el Señor está utilizando esta palabra de la sal, está hablando acá nuestro Señor y Salvador de una relación entre quién, entre sus discípulos y los demás. ¿Entienden? Los que poseen las cualidades de las bienaventuranzas que anterior se compartió, hermanos, inudiblemente son sal de la tierra. ¿Qué quiere decir? Aquellos que practican, ponen por obra en su vida, reflejan las bienaventuranzas, por ende son la sal de la tierra, hermanos. Amén. Miren, hermanos, la palabra sal se refiere a la influencia de los cristianos. ¿Para qué? Para impedir la maldad, para preservar el mundo de la corrupción espiritual.
para eso es, hermanos. ¿Sabe? Cuando Jesús habló a esto a sus discípulos, los 12 discípulos de Jesús eran galileos. Amén. Eran galileos, la mayoría de ellos sin educación formal. ¿Dónde dice eso la palabra del Señor? En el libro de los Hechos, capítulo 11, vamos a abrir nuestras Biblias. Hechos, capítulo 11, verso 4. Hechos 1:11, primeramente vamos a ir más adelante. Dice la palabra del Señor así: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿verdad? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá así, tal como lo habéis visto ir al cielo. Los 12 discípulos eran galileos, hermanos. Y los galileos no gozaban de muy buena reputación entre los mismos judíos. ¿Por qué? Porque estaba lejos el templo de Galilea. Eso quiere decir, ¿por qué también? Porque los galileos tenían más contacto con los gentiles. Saben que es pueblo gentil, ¿verdad? Pueblo idólatra, pueblo no judío. Eso quiere decir gentil, hermanos. Amén. Y la palabra del Señor, cuando estaba hablando por eso este aspecto importante, cuando les dijo: vosotros sois la sal de la tierra, estaba hablando por eso de la influencia transformadora, que quiere decir que nosotros como cristianos debemos ser el condimento de este mundo. Amén. Y vamos a tocar hoy 5 puntos importantes acerca de este tema, hermanos, de la sal. Número 1 dice que debemos ser el condimento del mundo. ¿Por qué? En este aspecto nos habla el apóstol Pablo, hermanos, en Colosenses 4:6. Colosenses, vamos a ir al libro de Colosenses 4:6. Y ahí vamos a... ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto era una exhortación o amonestación, ¿verdad?, en cuanto al hablar. ¿Por qué nos dice aquí que debemos ser condimento nosotros en el mundo? ¿Sabe que la sal es condimento, verdad, hermanos? La sal es puede decir, ingrediente importante en la comida. Si usted cocina una comida sin sal, va a comer. Ni aun el enfermo come sin sal. Con un poquito de sal sí come, con una baja, ¿verdad?, estancia de sal. Pero es comida sin sal, ¿cómo es? Fea, no es comible, insípida, como dice la palabra. ¿O no, hermanos? La sal es vital, importante en la comida. Y también se le ve como un condimento, pero este condimento es importante en la sal. Y aquí cuando habla el apóstol Pablo, tiene en mente cuando nos dice que nos aseguremos nosotros que al hablar, nuestra palabra que hablemos debe ser sazonada con sal. Por eso está diciendo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice. Cuando la comida es con sal es más rico, comible, ¿o no? ¿Qué te está diciendo aquí? Que tú como cristiano, hijo de Dios, tu palabra, ¿verdad? Como un ejemplo claro, ¿cómo era antes? ¿Cómo era tu habla antes de haber aceptado a Cristo Jesús? Tu
Tu palabra era sazonada con gracia. Tu palabra era con ajos, picantes, pimientas, de todo hablamos, ¿no? Así era uno, hermanos. Y más todavía cuando vemos a personas que están mareadas, ¿ve cómo hablan? Hablan de todo, disparates. ¿Sí o no, hermanos? Así es su palabra. Pero ahora que nosotros somos hijos de Dios, nuestra palabra ya no podemos hablar así. Tiene que cambiar, dice. Por eso dice, sea vuestra palabra siempre. Pero muchas veces nos pasa esto, que como hijos de Dios, cuando estamos bien, hablamos bien. Y cuando estamos mal, enojados, molestos, nuestra palabra ya no es sazonada, ya no es con gracia, sino es con molestia, con ira, con enojo. ¿O no, hermanos? Por eso dice la palabra de Dios, sea sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Verdad? Toda respuesta que tú des, ¿cómo tiene que ser? Dice, sazonada, hermanos. Eso es lo que estaba diciendo aquí el apóstol Pedro, para que nosotros sepamos cómo responder a cada persona. Amén. La sal por eso se utilizaba para condimentar, no solamente para condimentar, sino sabe para qué más se utilizaba, para preservar, conservar, también para destruir y fertilizar. 5 aspectos, hermanos, muy importantes por eso, de la cual vamos a hablar. No solo dice que era como un condimento, sino también era para conservar, preservar. Mira, hermanos, para destruir, que viene de juicio, y fertilizar. ¿Por qué, hermanos? Así como dice aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nuestra palabra debe ser sazonada con sal. También nos dice ahora esta palabra conservar. Punto número 2. La sal sirve ¿para qué? Para conservar. La palabra conservar quiere decir para mantener, ¿verdad? Su permanencia. ¿En qué sentido? ¿Qué quiere decir? La sal era equivalente a un antiguo refrigeración. ¿Qué quiere decir? Algunos que no tienen refrigerador, para que la carne se conserve, se mantenga, ¿qué se ponía? ¿Y qué le dicen para hacer charque a la carne? Sal. ¿O no? ¿Verdad? Para que como dicen, no necesitas refrigerador para guardar la carne. Usted va a comprar al mercado carne y si no le pone sal, la carne se pudre. ¿Verdad o no, hermanos? Por eso también la sal es para conservar. Por eso la sal era equivalente como un refrigerador, está diciendo. Amén. Si deseas tú que la carne se pudra, le haces charque, como quien dice, le pones bastante sal, porque es salada. ¿Qué hace? Conserva, ¿verdad? Mantiene. Y eso lo mantiene por mucho tiempo, hermanos. No es por poco tiempo, lo mantiene mucho tiempo, hermanos. A ver, para que usted, cuando quiera utilizarla y comerla, sigue siendo agradable. ¿O no es así, hermanos? Amén. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué más, hermanos? Sirve, dice, para conservar, para que no se pudra, ¿verdad? La carne. Ahora en este aspecto de nuestras vidas, ¿cómo tiene que ser? Si la sal dice que se conserva, mantiene, cuidada. Ahora, ¿qué representa la sal, hermanos? ¿Alguien sabe? ¿Qué representa la sal? ¿Qué es la sal para nosotros en nuestra vida? La sal es la palabra de Dios, hermanos. La sal es la palabra de Dios. Por eso, como que dices, en la palabra de Dios que mantengamos en nosotros. Ese es el condimento. Y la palabra que lo guardamos, lo mantenemos como hijos de Dios. Conservamos. Mira, hermanos, qué importante es esto. Y esta es la razón principal en nosotros por la cual la sal es tan valiosa.
La palabra de Dios es bien importante en la vida del cristiano. Pero no solamente que lo sepa, sino que la viva, que dé testimonio de verdad de que es hijo de Dios. Amén. Sabes, en los tiempos de Jesús, a los soldados romanos se les pagaba con sal. De ahí viene esta palabra de salario. ¿Sabía eso, hermanos? Dice que a los romanos, a los soldados se les pagaba con sal, hermanos. Amén. Y de la palabra del latín que viene salarium, y en castellano, salario. Oh, hermanos, dice que era este material prima importante, la sal, que es como condimento, y conservar, también se conserva. También era, dice, se pagaba a los soldados con sal. Mira, hermanos, qué importante. Los discípulos de Jesús, en ese sentido, nosotros también, no solamente los discípulos en este momento que estaba hablándoles a ellos, también nos habla a nosotros, porque tú y yo somos discípulos de nuestro Señor. ¿Qué nos estaba diciendo en este sentido? Que somos enviados al mundo para evitar el deterioro de la humanidad, la maldad, para preservar que ahora nosotros como hijos de Dios, si somos la sal, tenemos la palabra de Dios, ¿qué tenemos que preservar nosotros? La bondad, la misericordia, ¿verdad? El amor de Cristo, la paciencia, el fruto del Espíritu Santo de Dios. Eso tiene que preservar en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para evitar que el mundo se corrompa. Como el mundo hoy se está corrompiendo sin Cristo, hermanos. ¿Qué nos está preservando a nosotros? ¿Qué nos está manteniendo a nosotros como iglesia de Dios? ¿Qué te mantiene? El amor de Cristo, la bondad de Cristo, la misericordia de nuestro Dios. ¿O no, hermanos? Porque si no fuera nuestro Dios, no existiera, Jesús no hubiera venido, este mundo estuviera perdido. ¿Sí o no, hermanos? Pero Cristo vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Por eso hoy estamos hablando preservar, conservar, ¿verdad? Sacrificar, y todos los puntos vamos a hablar. Y estamos en este aspecto de conservar, mantenernos. Ahora, si el cristiano no se mantiene o no se conserva en la bondad, la misericordia, en el fruto del Espíritu Santo de Dios, entonces, ¿cómo va a evitar la maldad? ¿Cómo va a marcar la diferencia, hermanos? Difícil, no lo va a poder hacer. ¿Cómo tú vas a marcar la diferencia? Por eso, cristiano hoy que no viva la palabra de Dios, puedes conocer, muchos pueden ser teólogos, doctorados, qué sé yo, puedes conocer, saber la palabra, pero si tú no la vives, no reflejas en tu vida, ¿cómo vas a evitar que se corrompa el mundo? No con nuestras fuerzas, sino por el testimonio que demos de que Cristo ha cambiado y que Cristo mora, el amor de Cristo mora en nosotros. Amén. Por eso dice, la sal es bien importante. Ahora vamos a ir a este aspecto, preservar. ¿Qué quiere decir la palabra preservar? Quiere decir proteger, hermanos. Amén. Resguardar a alguien anticipadamente de algo o de alguien, ¿verdad? De un peligro que pueda pasar. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo a sus discípulos. Ustedes son la sal de este mundo. Ustedes tienen que proteger, resguardar, conservar. Pero para ello, hermanos, debemos estar firmes. Debemos perseverar en la palabra de Dios. Vuelvo a decir, ser obedientes, temerosos de la palabra del Señor. Amén. Ahora, punto número 3. Sacrificar. Amén. Y vamos a irnos un poco igual a la historia. ¿Por qué sacrificar? ¿Qué tiene que ver aquí la sal con el sacrificio? Amén. Al principio de la historia nos vamos a ir al Antiguo Testamento con el pueblo de Israel.
con Moisés en el libro de Levíticos, capítulo 2, verso 13. Levíticos capítulo 2, verso 13. Dice la palabra de Dios: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás que tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo de Israel, hermanos, con Moisés aquí explica al pueblo de Israel cómo iba a ofrecer sacrificios a Dios. Y todo sacrificio o ofrenda que iba a ofrecer el pueblo de Israel tenía que estar sazonada con sal. Mira, hermanos, ellos que llevaban, ¿verdad?, toda ofrenda, todo sacrificio, tenía sal. No llevaban ofrenda sin sal, hermanos. Estaba sazonada con sal, como dice aquí. Por eso Moisés explica al pueblo de Israel, les dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás, dice, ¿verdad?, que tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Mira, hermanos, lo que dice. ¿Por qué? Porque no iban a dar una ofrenda no sazonada con sal, o mejor dicho, sin sal. Dios aquí pide para dar sabor. ¿Por qué? A la comida, ¿verdad? Y esa ofrenda que ellos iban a dar, ¿verdad? Y así evitaba que la carne se pudra. O sea, ellos no iban a dar una ofrenda podrida, en pocas palabras, sino es una ofrenda sazonada con sal. Bien, hermanos, ¿me entiende? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Si la sal es bien importante, hermanos, y aquí nos muestra que era para todos los sacrificios de los israelitas, e incluso presentaba o representaba, hermanos, el pacto de Dios con ellos. Amén. ¿Qué está diciendo aquí? Que tú y yo somos la sal. Ahora, ya no es como el Antiguo Testamento, que tenemos que levantar sacrificios y presentar. Ahora sí. Ahora somos nosotros templos del Dios viviente. Amén. Y todo sacrificio que presentéis, ahora el sacrificio que presentamos somos nosotros, el templo de Dios viviente. Y como templos de Dios viviente tenemos que tener sal. ¿Qué he dicho que es la sal? La palabra de Dios. Amén. Si tú no conoces la palabra de Dios, no la vives en tu vida, ¿cómo te vas a presentar? ¿Cómo le vas a presentar al Señor sacrificio vivo delante del Señor? Mira, hermanos, a los discípulos son la sal. Tú y yo somos la sal, nos está diciendo en este sentido también. El mundo es un altar, ¿verdad? La humanidad y el mundo deben convertirse como una ofrenda única a Dios. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Cómo? Al ofrecernos como un sacrificio vivo delante de Dios, un sacrificio personal, obediente a Dios, hermanos. Eso es lo que nos está diciendo. Amén. Y al hacer eso nos convertimos como un condimento por eso, que es agradable a Dios. Romanos 12:1 dice la palabra del Señor. Romanos 12:1 en el Nuevo Testamento. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os exhorto por las misericordias de Dios a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio, ahí está,
como sacrificio. Ahora nosotros nos presentamos, ¿verdad? Nuestro cuerpo vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración. En la Reina Valera usted dice que es vuestro culto racional. Es de mí la lengua más actualizada, por eso dice más entendible, que en vuestro servicio dice de adoración espiritual. Mira lo que está diciendo. Así que mis hermanos, os exhorto por las misericordias, dice de Dios, a que nos presentemos como vuestros cuerpos. Nosotros somos templos del Dios viviente, dice en el libro de Primera de Tesalonicenses, Primera de Corintios, el apóstol Pablo lo describe que somos templos del Dios viviente. Y aquí Romanos nos dice el apóstol Pablo también que nuestro cuerpo debemos presentar como un sacrificio, ¿verdad? Vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio de adoración espiritual, hermanos. Amén. Ofrecernos nosotros ahora como un sacrificio vivo, por eso un sacrificio personal, tú con Dios. Amén. Delante del Señor. Y si tú estás viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, lo vas a hacer. Porque la palabra está en ti ahora. Amén. Punto número 4. Ahora la sal también era como símbolo de destrucción, hermanos. ¿Por qué era símbolo de destrucción también la sal? Por eso hemos dicho sacrificar, destruir. La sal era símbolo de destrucción. Y vemos un ejemplo claro con la esposa de Lot, que se vuelve en estatua o columna de sal, hermanos. Amén. Génesis 19:26. Génesis 19:26. Dice la palabra del Señor. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Ahí está. Cuando la esposa de Lot miró, dice, se volvió atrás, hermanos, para mirar la ciudad de Sodoma, como dicen, la curiosidad de ver cómo estaba siendo destruida Sodoma, se convirtió en una columna de sal, una estatua de sal. ¿A qué se refiere esto también Jesús, hermanos, cuando describe también el día de su venida, que Él va a venir? ¿Sabe? Va a ser el juicio con sal también. Dice en el libro de Lucas 17:32. Lucas 17:32 nos dice la palabra del Señor. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Acordaos de la mujer de Lot. Acuérdense, dice, de la mujer de Lot, hermanos. Amén. ¿Por qué estaba diciendo esto, hermanos? Cuando el Señor, nuestro Dios, destruyó también Sodoma y Gomorra, mandó fuego y azufre, ¿verdad? Contenía también sal. Ahora la mujer que se convirtió en estatua de sal, de la mujer de Lot, aquí nos advierte algo muy importante, que también la sal trae juicio. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Si la sal es la palabra de Dios, y eso tiene que estar en nosotros como hijos del Señor, ¿verdad? La misma palabra te va a llevar a juicio, a ti, a la iglesia del Señor. Y esto es algo importante también. Antes Moisés advierte a los israelitas que si rompen el pacto con Dios, hermanos, toda la tierra sería calcinada con azufre. Y no solamente con azufre, y sal. Dice la palabra de Dios, Deuteronomio, está ahí escrito, hermanos. Vamos a ir al libro de Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 29, verso 23. Miren lo que nos dice la palabra del Señor. Deuteronomios capítulo 29, verso 23. Azufre y sal, tierra quemada, eso es su tierra entera. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboín, las cuales Yahvé destruyó en su furor y en su ira. Miren, hermanos, la sal también representa juicio de Dios para destrucción. Y aquí lo dice claramente, ¿verdad? También Moisés. Por eso dice, azufre y sal, tierra quemada, eso es su tierra entera, no será sembrada. Y dice que en Sodoma, hermanos, Gomorra, no se sembró más nada, porque cayó fuego y azufre con sal. Dios destruyó, hermanos. Amén. Así como sucedió. Y así también va a caer, dice. Así sucedió en Sodoma y Gomorra, de Adma y Zeboín, las cuales, dice, Yahvé destruyó en su furor, en su ira. Oh, hermanos, la sal también representa eso, destrucción. Y otro ejemplo vamos a ver con Gedeón, el hijo de Gedeón, Abimelech, hermanos. Jueces. Vamos a irnos al libro de Jueces. Jueces capítulo 9, verso 45. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí está, cuando dice, y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día, y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba, y asoló la ciudad y la sembró de sal. Mira lo que dice. Cuando dice el hijo de Gedeón, Abimelech, quería hacerse rey, él, hermanos, los hombres de Siquén, dice, se rebelaron contra Abimelech, porque Abimelech dice que quería hacerse rey, porque él quería a la fuerza. Pero dicen los de Siquem se levantaron y se rebelaron porque no quisieron que Abimelech fuera rey. Y él, al saber eso, dice, ¿cómo respondió? Arrasando, matando, ¿verdad? Destruyendo todo la ciudad. ¿Y qué más dice? Sembrándola con sal. Mira, hermanos, ¿verdad? Como él dice, actuó así, destruyéndolo todo, arrasando toda la ciudad, ¿verdad? Y sembrando sal ahí, poniendo la sal, como un juicio ahí mismo, ¿verdad? Mira lo que nos dice la palabra del Señor. Por eso la sal también representa o es símbolo de destrucción, juicio, hermanos. Y no solamente nos da ese ejemplo, también, como les decía, para la iglesia del Señor mismo. Ahora vamos a ir con David. David también describe a Dios convirtiendo la tierra fértil ya en salinas por la maldad. ¿Qué dice Salmos? Vamos a ir al libro de Salmos 107. Salmos 107, verso 34. Que le sea agradable mi meditación. Yo tengo mi gozo en Yahvé. Salmo 107, hermanos, de que yo estoy leyendo 104. 107, verso 34. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan.
Mira también que dice David, hermanos. Describe a Dios convirtiendo también lo que era infértil a fértil, ¿verdad? La tierra que estaba con sal en salinas, por eso dice, por la maldad de los que moran en ella, pero Dios lo vuelve, por eso la tierra fructífera en estéril, porque donde caía esa sal, como Sodoma y Gomorra, era estéril, ya no producía nada. ¿Entienden, hermanos? Por eso también cuando el hijo de Gedeón, Abimelech, arrasó, dice, destruyó todo con sal para que no dé nada en toda la ciudad, era infértil. Pero aquí dice David, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que habitan, mira, hermanos, ¿verdad? El mismo Jesús es uno de los párrafos de juicio mismo, muestra más feroces que va a haber en los evangelios, hermanos, que nos describe en el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 9:45. Si tu pie te sirve, 9:49, aquí está, hermanos. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal, dice. Mira, hermanos, está hablando de una vida probada a fuego. Todo sacrificio será salado con sal. Todos serán salados con fuego, dice. Mira, hermanos, demostrado aquí con fuego. Y todo sacrificio será salado con sal. La sal en el antiguo Medio Oriente, hermanos, se usaba para expresar juicio sobre el mal. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Y esto estaba hablando Dios a sus mismos discípulos aquí en Mateo. Y no solo a los discípulos, también a nosotros, del mismo propósito. Como les decía, la sal va a traer juicio también a la humanidad entera y así también a la iglesia misma, hermanos. ¿De qué forma o cómo va a ser esto, hermanos? Cuando está hablando en este sentido la palabra de Dios, cuando dice que tiene el mismo propósito, ¿qué quiere decir? Que cuando Dios manda a sus discípulos o Dios esparce por el mundo, ¿verdad? Como una forma de juzgar. ¿Qué quiere decir? Que manda a los cristianos, a los hijos nacidos de nuevo, a sus discípulos, como una manera de juzgar al mundo. No, pero en una manera de juzgar, digamos, de que tú eres así, así. No está hablando en ese tipo de juzgar, sino está hablando en el tipo de juzgar de la maldad del hombre. ¿En qué manera, hermanos? En la manera de evitar el pecado, la lujuria, la codicia, el asesinato. ¿Cómo? ¿Por qué dice esto, hermanos? Si la sal en el antiguo Medio Oriente se usaba para expresar juicio sobre el mal, ¿qué quiere decir eso? Que en cierto modo nosotros también como cristianos que somos la sal de este mundo, de la misma manera vamos a expresar juicio sobre el mal, pero para evitar, como vuelvo a decir, el pecado, la maldad, la lujuria, la codicia, todos esos, las obras de la carne, que lo describe tal como es Gálatas, ¿verdad? 5:19 en adelante. Amén. Gálatas 5:19 en adelante, ¿qué son las obras de la carne? Ahí está, ¿verdad? Envidias, orgullo, la altivez, adulterio, fornicación, idolatría, ¿verdad? Tantas cosas que lo describe la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo nosotros vamos con juicios sobre el mal? Que si nosotros somos la sal, si tenemos a Cristo Jesús en nuestras vidas, morando, habitando en nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiere decir? Que mediante nuestro testimonio vamos a predicar la palabra de Dios. Con nuestro testimonio vamos a dar a conocer que Dios juzga la maldad, aborrece la maldad, no le agrada las obras de la carne, el pecado. Por eso dice, Dios ama al pecador, pero no ama su pecado, hermanos. Amén. Por eso dice la palabra del Señor, Filipenses 1:28. Filipenses
Dice la palabra de Dios 1:28. Y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy la iglesia de Dios, hermanos, nosotros predicando, viviendo el evangelio, viviendo la palabra de Dios, proclamamos juicio contra el enemigo de Dios. Por eso, contra la maldad. Eso está diciendo. Amén. Y eso sirve, como lo dijo Pablo aquí, para ellos por señal ¿de qué? Señal de perdición para ellos. Porque la maldad es señal de perdición para ellos, hermanos. Amén. ¿Está entendiendo? ¿Me dejó entender, hermanos? Y esta es una de las razones por la que Jesús dice que somos la sal de la tierra. Nosotros, hermanos, como iglesia que somos hoy, hermanos, ¿qué debemos hacer? Anunciar, proclamar la palabra de Dios. Contra todo esto, llevar la palabra de Dios. Amén. Por eso somos la sal, dice, de la tierra. Si la palabra está en nosotros, si vivimos la palabra, si obedecemos, por ende nosotros vamos a llevar, dice la palabra, vamos a predicar, anunciar las buenas nuevas. Y eso, como dice aquí Pablo, por eso va a ser juicio contra ellos, contra sus maldades. Por eso está diciendo aquí claramente, por eso, en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, pero para nosotros, dice, para vosotros de salvación, y esto viene de Dios. Amén. Pero aquí hay algo, hermanos, que quiero compartir. La iglesia debería ser testimonio de predicar, si somos la sal de la tierra, ¿verdad? Predicar nosotros el juicio que viene por la maldad de la humanidad del hombre. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia hoy no ha logrado hacer esto. ¿Por qué? Porque no ha logrado vivir, hermanos, de la manera que Dios dice en su palabra. ¿Qué quiere decir? Que nos hemos hecho contagiar más bien con la maldad. En vez de nosotros hablar y decir que viene juicio por la maldad, ¿verdad? Al contrario. ¿Qué quiere decir? Que no hemos puesto un freno en la iglesia de Dios, hermanos. Y es por eso que el juicio, cuando la palabra también nos dice que va a empezar por la iglesia de Dios, y el juicio también están dirigidas para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios. ¿Sabe? Primeramente está para la iglesia que para el mundo incrédulo de allá afuera, hermanos. Amén. Por eso nos dice que nosotros, si somos la sal de la tierra, debemos estar salados, dice, hermanos. Salados. Es como decir, ahora te vas a probar el salado. No está hablando en el sentido físico, sino espiritual, hermanos. Amén. Nosotros dice que si somos la sal de este mundo, debemos estar salados. ¿Qué quiere decir eso? Debemos estar llenos de la palabra de Dios. Por eso, ¿cuántos de nosotros como hijos de Dios escudriñamos, nos alimentamos de la palabra de Dios? La sal es como dice, un ingrediente, como un condimento, preserva, importante, ¿verdad? En la vida, todos los días. Una comida sin sal no comes, hermanos, es insípida. Todos los días nosotros también tenemos que comer palabra de Dios para ser salados. Entonces, ¿de qué manera va a ser salado si no comes palabra? Si tú no te alimentas de la palabra de Dios. Todos los días nosotros utilizamos la sal en la comida física para comer.
Pero aquí no está diciendo, está representando la sal en nuestra vida espiritual, la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros como cristianos, si nos dice a los discípulos, tú y yo somos los discípulos, la iglesia del Señor, debemos estar salados? ¿Verdad? ¿Y cuántos de hoy estamos, como quien dice, chapacas, sin sabor? Porque no tenemos sal, no hay la palabra en nuestras vidas. ¿O no, hermanos? Para que usted lo entienda. Así está hoy la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque no escudriña, no medita la palabra de Dios. Habíamos hablado en un momento, ¿cuánto usted le dedica tiempo a escudriñar la palabra de Dios? Se pone a estudiarla, ¿verdad? Por lo menos un capítulo. Y muchos quizás les aconsejan leer del Nuevo Testamento, Evangelio de Mateo, empezar a leer. Estudiar la genealogía de nuestro Maestro Salvador. Necesitamos, dice, estar salados. Pues si no estamos salados, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a contrarrestar la maldad? ¿Cómo vamos a predicar? Por eso nos dice ser llenos, nutrirnos. Mira, hermanos, cuán importante es. Y eso vamos a hablar ahora de este punto 5, fertilización. ¿Para qué sirve la fertilización? O los fertilizantes, a ver. ¿Sabe? La sal se utilizaba como fertilización, hermanos. ¿Qué quiere decir la palabra fertilización, hermanos? Son sustancias ricas ¿en qué? En nutrientes. ¿Sabía eso? Para mejorar las características del suelo. Ahora punto 5, fertilización. Santiago capítulo 3, verso 9. Santiago capítulo 3, verso 9 al 12. Que nos habla acerca de la lengua, ¿verdad? ¿Qué dice? Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Sabe? Varias civilizaciones antiguas utilizaban la sal como fertilizante. ¿Para qué? Para el suelo. Y según las condiciones, así podría ayudar a la tierra y así el fruto sea más fructífero, dé mucho fruto abundante y bueno, hermanos. Amén. ¿Qué más? Dice que le ponían sal porque la sal también ayudaba a retener agua, hermanos. Y así los campos sean más fértiles. Miren, hermanos, lo que dice. Y la sal también liberaba minerales a las plantas. Por eso dice que en el antiguo se manejaba esto como un fertilizante, la sal, hermanos. Y quizás hasta el día de hoy lo siguen utilizando los que saben, los que conocen. Pero hoy en día, ¿verdad? Utilizamos fertilizantes de Monsanto, ¿verdad? Y eso se pone ¿para qué? Para que no le entre plagas a la planta, para que no haya pérdidas en las cosechas. Las grandes empresas manejan unos fertilizantes. Pero el antiguo dice, no había eso, sino que se utilizaba la sal, hermanos, como fertilizante. Amén. Y no solamente eso, dice que también este fertilizante, como utilizaban la sal, eliminaba las malas hierbas, dice, hermanos. ¿Cuántas cosas había tenido de utilidad la sal, hermanos? Y es por eso que Jesús lo pone aquí, enseña. Mira, hermanos, cuán importante, ¿verdad?
Y así protegía, dice, los cultivos. No solamente de eso, sino de enfermedades que pudieran venir, ¿verdad?, a la planta. Y así, ¿qué hacía más? Estimulaba el crecimiento, dice, hermanos. Y así aumentaba los rendimientos, la cosecha. Por eso Jesús aquí describe a nosotros, a la iglesia de Dios, muy específicamente como la sal de la tierra. Óyeme, hermanos, ¿están entendiendo, hermanos? ¿Están entendiendo o no, hermanos? ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Ahora, hermanos, si la sal era utilizada como fertilizante, ¿qué estaba diciendo Jesús también? Que debemos ser nosotros cristianos fertilizantes, discípulos fertilizantes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos destinados, tú y yo, ¿para qué? Para estar en aquellos lugares desafiantes. Porque este fertilizante que era la sal, no era cualquier cosa, estar en la tierra como en el suelo, era un lugar desafiante. Y cuando la palabra nos habla de sal y nos dice que es también fertilizante, fertilización, nos dice a nosotros, a ti y a mí, que debemos ser discípulos fertilizantes. ¿A qué se refiere esto, hermanos? Si nosotros somos la sal, y en la vida cotidiana, en la vida de los cristianos, estamos nosotros como discípulos de Dios a ser enviados ¿a qué? A enriquecer el suelo, porque eso hacía la sal, si era como un fertilizante utilizado, ¿verdad? A matar las malas hierbas, dice, hacía eso. Proteger de enfermedades, estimular el crecimiento, dice. ¿Qué nos está diciendo? Que nosotros también tenemos que enriquecer el suelo, tenemos que matar las malas hierbas. ¿Está dándose cuenta a qué se refiere? Proteger de enfermedades. ¿Qué más, hermanos? Y estimular el crecimiento. Mientras estamos dispersos por todo lado, la iglesia de Dios, los discípulos del Señor. Porque la fertilización se dispersaba por todo el suelo donde estaba la planta. Y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer, nos dice. Amén. ¿Está entendiendo, hermanos? Cuán importantes somos nosotros si somos la sal de este mundo, la sal de esta tierra. Si nosotros tenemos, dice, la sal, si somos salados, la palabra por eso está, vamos a matar las malas hierbas, ¿verdad? Que venga una mala hierba, en el sentido, no está hablando aquí físico de una planta, mala hierba, lo mates, no, en el sentido espiritual está hablando, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Aquel que venga con una doctrina falsa. Si tú sabes y conoces la palabra, vas a matarlo, no le vas a dar lugar a que te contamine. Alguien te viene a chismosear, murmurar, a la mala hierba, alto ahí, lo matas, no le das lugar. ¿Estás entendiendo, hermanos? Eso está diciendo. ¿Sí o no, hermanos? A muchas cosas. Por eso dice que somos la sal de este mundo. Amén. Proteger, la sal protegida, dice, de enfermedades, de las plagas. Miren, hermanos, la sal es bien importante para nuestra salud, dice. Te protege, hermanos. Por eso es bien importante, vital, como un condimento que se llama también, se utiliza, es bien importante en la salud. Te puede guardar, de guardar muchas enfermedades. Pero si tú también excedes en comer mucha sal, ¿verdad? Mira, hermanos, por eso dice. Y no solamente eso,
estimula el crecimiento. Si era fertilizante, estimulaba el crecimiento de la planta. Se dice, si tú y yo somos la sal, si tenemos que ser salados, hemos dicho, si tú te alimentas, nutres de la palabra, ¿qué vas a hacer? Crecer espiritualmente, madurar. ¿Por qué la iglesia no crece, no madura? No escudriña la palabra de Dios. Ignora muchas cosas. Y como ignora muchas cosas, cae en muchas cosas. ¿Verdad? Por eso dice Pablo que dejemos de ser niños. Que seamos verdaderamente. Y todo el tiempo ya no queramos leche nomás. ¿Acaso el niño se queda todo el tiempo niño? Crece, no todo el tiempo toma leche. El niño tiene una etapa de tomar leche, ¿o no, hermanos? ¿Verdad? Por eso nos está diciendo crecimiento y aumentar así nuestro rendimiento. Mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Por eso nos dice que debemos ser la sal de la tierra. Amén. Tú y yo debemos ser fertilizantes, los discípulos de Dios. Y si somos fertilizantes, entonces estamos nosotros en aquellos lugares desafiantes. Tenemos que estar dispuestos a estar en condiciones desafiantes. Si somos fertilizantes, ¿qué quiere decir? En la vida del cristiano va a haber muchos desafíos que tú vas a pasar, pero tienes que estar dispuesto a pasarla, porque somos la sal, porque estás con Cristo y la palabra está en ti, confías en la palabra, crees en la palabra de Dios, porque no crees en un hombre, sino en su palabra, en las promesas del Señor, y vas a pasar todo desafío. Amén, hermanos. ¿Está entendiendo, verdad? Isaías capítulo 35, verso 1. Isaías capítulo 35, verso 1. Se alegrarán el desierto y el sequedal, el yermo se gozará y florecerá como la roca. Del crecimiento, ¿de qué está hablando? Del reino de Dios, el futuro glorioso de Sión. Se alegrarán el desierto y el sequedal, dice, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Mira, hermanos, qué maravilloso. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo somos la sal de la tierra? Dios nos dijo que nos usará a nosotros como condimento, como más, como preservación. 3, sacrificio, sacrificar. 4, destruir. 5, o fertilizar. Amén, hermanos. Y algo más que quiero compartir en esta noche. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que debemos ser la sal. Y se refirió a sus discípulos también, nos llamó la sal de la tierra. ¿Por qué más, hermanos? Tenemos que ser una influencia positiva, hermanos, no negativa en la vida de las personas. Ahora, en eso es lo que la gran mayoría de nosotros fallamos. ¿Por qué? En vez de ser, ¿verdad?, influencia positiva de cambio, de transformación, somos influencia negativa. ¿Por qué? Mira ese cristiano envidioso, chismoso, más malo. Mi jefe es, así es. ¿O no, hermanos? ¿Cómo hoy está influenciando la iglesia? Positivamente, está influenciando más negativamente, hermanos. Porque se llama ser cristiano, pero verdaderamente no es la sal de la tierra, porque no está pues la palabra en su vida, no la refleja, no da testimonio, hermanos. Nos está diciendo que debemos ser una influencia positiva en la vida de las personas que nos rodean.
De que realmente digan, mira ese cristiano, cómo es íntegro, temeroso. Ha cambiado, antes era así, ahora no es así. Y yo quiero igual cambiar así como él cambió. Pero hoy no escuchamos decir eso. Hoy yo no quiero ser cristiano porque ese cristiano está así, toma, igual se va a fiestas. ¿O no, hermanos? ¿Verdad? Eso no es verdad lo que les estoy diciendo. ¿Es así o no es así? Ustedes vemos hoy, hermanos, cuando salimos a predicar en la calle, dicen, yo no quiero ser cristiano, ¿para qué? Dice. ¿Sí o no, hermanos? Cuando está diciendo que debemos ser influencia positiva, de bendición, de cambio, de transformación, hermanos. Así como la sal. Cuando la sal entra a la comida, cambia todo. ¿O no, hermanos? Sal pones a la comida y cambia todo. La comida se vuelve comible, rico. ¿O no, hermanos? Lo mismo. Si tú eres la sal, vas a ir a un lugar para cambiar todo. Y ahora la pregunta es, ¿hemos cambiado? ¿Hemos cambiado, hermanos? Usted analícese, usted respóndase, ¿verdad? Porque la sal mejora, por eso, el sabor de la comida. ¿Qué estamos siendo nosotros? ¿Cómo es nuestro carácter como hijos de Dios? Cuando nos dice el Señor que debemos ser la sal de la tierra, nos está diciendo que debemos tener un carácter cristocéntrico, hermanos. Que debemos llevar una vida que le agrada a Dios. Amén. Y si la sal se utiliza con tanta frecuencia, ¿verdad? La palabra debemos utilizarla, aquí debe estar frecuentemente. A veces no lo está, hermanos. Y por eso olvidamos fácil lo valioso que es la sal. Olvidamos lo valioso que es la sal. Olvidamos lo valioso que es la palabra de Dios. Fácil. Fácil olvidamos, hermanos. Las promesas, lo maravilloso que es la palabra de Dios. ¿O no, hermanos? Fácil olvidamos de la palabra de Dios. Hay poco quizás que retenemos muchas veces, pero lo maravilloso de la palabra que está aquí en la palabra, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, olvidamos tantas maravillas que hay aquí, lo olvidamos con facilidad, con frecuencia, hermanos, ¿verdad? Muchas veces decimos, ¿verdad? Si decimos de aquí un mes, ¿qué se compartió? ¿Quién sabe? ¿Qué mensaje se compartió? ¿Qué enseñanza se enseñó? ¿Alguien va a decir? Porque en estas semanas atrás estaba compartiendo, ¿verdad?, en los discipulados, Pastor Zacarías, enseñanzas. Lo valioso que ha compartido, ¿qué es? Y ahora ¿nos hemos olvidado? No hay, ¿verdad? Si la sal es un conservante también natural, hermanos, perdurable, dice, hermanos, que dura mucho tiempo. Y también la sal es símbolo, otro punto que quiero aumentar aquí, es pureza. Pureza, hermanos. ¿Por qué la sal representa pureza? Y que nosotros debemos esforzarnos por alcanzar esto. Esta pureza. Santiago 1:27 dice la palabra del Señor. Santiago 1:27. ¿1:26 está? ¿Dónde está? Digo 1:27, aquí está. Casi se los leo dos. La religión pura e incontaminada delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guárdese sin mancha del mundo. Puro.
Aquí si la sal también representa pureza. Esta pureza, ¿cuándo se manifiesta? Cuando la persona se desvincula, o quiere decir que se aparta del mundo para vivir en la voluntad de Dios. Amén. Ahí se manifiesta eso. Por eso nos dice claramente Santiago, hermanos, amén. Guardarse sin mancha del mundo. Cuando nosotros nos apartamos del mundo, ¿qué hacemos? Nos estamos purificando, apartando para el Señor. Estamos diciendo, fuera el mundo. Todas las obras de la carne, las obras de este mundo, todo lo que te ofrece este mundo, hermanos. Salmos capítulo 19, 18. Salmos capítulo 19, verso 8. ¿Qué dice? Los mandamientos de Yahvé son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahvé es puro, ahí está, que alumbra los ojos. Si la sal esta representa también pureza. Y hemos dicho que la sal es la palabra de Dios, te va a ayudar a que purificarte. Amén, hermanos. ¿Ha entendido, iglesia del Señor? En esta noche. Por eso dice la palabra del Señor, sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Si la sal pierde su sabor, dice, ¿con qué va a ser salada? ¿Con qué va a quedarse? ¿Se va a volver sal? No sirve para nada, dice ya más. ¿Sino para qué? Para ser pisada, dice, echada afuera y pisada por los hombres. Mira, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. Ya no sirve más para nada, dice. Cuando la sal se vuelve insípida, dice, sin sabor, ¿verdad? ¿Con qué será salada? Cuando la sal pierde su esencia, no tiene esa salinidad, pierde, dice, ya no sirve para nada, hermanos. Amén. Sino para qué? Ser echada afuera, y no solamente echada afuera, pisada por los hombres, dice. Oh, hermanos, por eso hoy la palabra de Dios no puede ser inútil, sino es útil en nuestras vidas. Por eso dice la palabra es útil para enseñar, corregir, redarguir, exhortar. Amén. Y si la palabra del Señor no está en tu vida, porque la palabra es la sal y esa es la que le sazona, le da vida, ¿verdad? Ahora, si la palabra no está en tu vida, sale, no la vives, no hay aquí nada de palabra, se vuelve sin sabor. Tu camino es así, tu caminar es así con Cristo Jesús. Amén. Porque si no hay palabra, ¿con qué va a ser salada? No sirve para nada. Y si no, para ser echada. Y dice Dios, te va a echar fuera y pisada por los hombres. Miren, hermanos, claro es la palabra del Señor. Amén. Por eso hoy, hermanos, seamos la sal de la tierra. Así como lo dice más adelante, debemos ser la luz, ¿no? Debemos brillar. Ahora, si somos la sal, vivamos la palabra, reflejemos que somos hijos de Dios, demos testimonio que somos hijos de Dios. Eso se resume todo eso, ¿verdad? Ahora, si no tienes la sal, no hay sal en ti, por eso, no hay palabra en ti, está diciendo. ¿Con qué va a ser sazonada? ¿Cómo vas a hablar? ¿Cómo vas a predicar? ¿Cómo vas a evangelizar? ¿Cómo va a ser transformar, cambiar? ¿Cómo vas a ser fertilizante?
Mira, por eso hemos hablado estos 5 puntos. Hoy, examínate tú mismo cómo estás delante de Dios. Amén, hermanos. Ponte de pies. Ponte de pies en esta noche. Ahora es tiempo de realzar nuestras vidas. Amén. Así como la sal se alza a los alimentos, ¿verdad? Así también realcemos nosotros nuestras vidas como hijos de Dios. Y que realmente nosotros, como hijos de Dios, hermanos, seamos hijos de luz y no de las tinieblas. Ahora sí nos damos cuenta cuántas áreas de nuestras vidas nos falta todavía ser cambiados, transformados por el Señor. Solo tú sabes cómo estás cada uno de nosotros. Solo Dios sabe cómo caminamos, cómo andamos, cómo es nuestra entrada, nuestra salida. Solo Dios lo sabe, hermanos. Pero nos dice que debemos ser la sal de la tierra de este mundo. ¿No? Si somos hijos de Dios, vayamos y marquemos la diferencia allá afuera, hermanos. Y con nuestros seres queridos en el trabajo, en el negocio, donde vayamos, seamos esa sal. Amén. Levántate y resplandece. La iglesia está durmiendo. Tú me dirás, hoy no, yo estoy con mis 5 sentidos, ando despierto, sí, pero la gran mayoría está espiritualmente durmiendo.